El centro de la piedra no muestra un dios. Revela un manual completo para convertirte en un ser humano consciente. En los próximos minutos, descubrirás que cada rasgo de ese rostro, sus ojos, su aliento, su palabra y sus arrugas, es una instrucción precisa para dominar tu guerra interior. ¿Y si ese rostro tallado en piedra no fuera una deidad lejana, sino el retrato simbólico de lo que tú estás llamado a ser? Yo soy Mauricio Quintero, y esto es México Oculto. La Huey Cuauhxicalli Ixchiptla nos enseña que el verdadero poder humano está en observar con claridad, respirar con conciencia, hablar con precisión y vivir con equilibrio. Sus símbolos no hablan de muerte, hablan de carácter. No describen sacrificios sangrientos, describen virtudes, voluntad, respeto, orden, perseverancia, responsabilidad y verdad. Ese rostro no exige víctimas, exige madurez. Y al comprenderlo, entendemos que el verdadero guerrero no conquista pueblos, se conquista a sí mismo. Al profundizar en los rasgos de este rostro central, nos encontramos con los Ixtelotin, palabra en náhuatl que significa ojos. Al igual que los tuyos o los míos, estos órganos no son simples receptores de luz, son ventanas vitales que nos permiten abrir nuestra conciencia al mundo exterior. En la cosmovisión de nuestros abuelos, los Ixtelotin representan la facultad más sagrada y perfeccionada de su civilización, la observación. No era una observación pasiva, sino una atención profunda y científica que les permitió entender los ciclos de los astros, el comportamiento de la naturaleza y los ritmos del tiempo. Estos ojos tallados en piedra nos recuerdan que, para ser dueños de nuestro destino, primero debemos tener el valor de observar la realidad con absoluta claridad, aprendiendo a mirar no solo lo que está frente a nosotros, sino lo que habita en lo más profundo de nuestra esencia. Justo en el centro del rostro se encuentra la Yacatl, palabra en náhuatl que se traduce como nariz. Lamentablemente, hoy la vemos muy deteriorada debido a los disparos de los soldados estadounidenses durante la invasión de 1847. Un acto de ignorancia que intentó dañar el corazón de nuestra identidad. Sin embargo, su simbolismo permanece intacto. Más allá de ser la puerta del sistema respiratorio por donde fluye el oxígeno y el dióxido de carbono, la Yacatl representa para nuestra cultura el aliento de vida. Es el conducto de la energía vital que nos mantiene en movimiento, esa fuerza invisible pero poderosa que nos anima a perseguir y alcanzar nuestros objetivos. En la cosmovisión de Anáhuac, respirar no es solo un acto biológico, es un recordatorio constante de que estamos vivos y conectados con el cosmos a través de cada inhalación. Siguiendo nuestro recorrido por el rostro central, llegamos a la Camatl, palabra que se traduce como boca, de donde emerge una nenepili, o lengua, con una forma muy particular, un tecpatl, o cuchillo de pedernal. Es precisamente en este detalle donde la interpretación oficial se ha extraviado con más fuerza. Nos han repetido, hasta el cansancio, que esta lengua de piedra es un símbolo de un sol hambriento que exige ser alimentado con sangre y corazones latientes. Pero, ¿qué nos dice realmente la tradición oral? Nuestros abuelos no eligieron el pedernal por una fijación con la muerte, sino por sus propiedades físicas únicas. El pedernal es una piedra de una dureza extraordinaria. Cuando se rompe, sus bordes se vuelven más filosos que un bisturí moderno, y al ser golpeado, tiene la capacidad de producir chispas, de generar fuego. En la cosmovisión de Anáhuac, el tecpatl representa el lenguaje y la capacidad humana de razonar. Así como el pedernal debe ser tallado con precisión quirúrgica para ser útil, la palabra, que es la célula del lenguaje, debe ser pulida con cuidado antes de salir de nuestra boca. La palabra no es solamente sonido, es destino.
Cuando una palabra se une con otra, no solo forma una frase, forma una realidad. Con ellas podemos levantar civilizaciones o derrumbar voluntades. Podemos sembrar esperanza o sembrar miedo. Podemos sanar un corazón o fracturarlo sin tocarlo. Podemos bendecir o podemos maldecir. Nuestros abuelos lo sabían: quien domina su palabra, domina su mundo. Porque el lenguaje es chispa, es fuego. Y el fuego, según cómo se use, ilumina o consume. El mensaje plasmado en la Huey Cuauhxicalli y Xiptla es contundente. El ser humano es dueño de una herramienta poderosa que puede generar luz, chispas o causar cortes profundos. Por ello, el esfuerzo más grande de un guerrero es el uso correcto de la palabra. Una de las máximas de nuestros ancestros rezaba: hablar cuando debamos hablar, callar cuando debamos callar. Para entender el impacto real de lo que decimos, basta analizar el origen de las palabras que usamos hoy sin pensar, ni reflexionar en su significado. Tomemos como ejemplo la palabra trabajo. Esta palabra deriva del latín tripalium, un instrumento de 3 estacas usado originalmente para sujetar bueyes, pero que también se empleaba como herramienta de tortura para castigar a esclavos. Etimológicamente, trabajar significa torturar o causar dolor. Inconscientemente, al usar esa palabra, arrastramos una carga de sufrimiento. Al expresar voy al trabajo, estamos diciendo voy al sufrimiento. El Tecpatl en la lengua nos recuerda que somos seres capaces de comunicarnos tanto con nuestro interior como con el universo, y que esa comunicación debe ser tan afilada, limpia y brillante como el pedernal mejor tallado. Es el recordatorio de que la comunicación verbal es, en esencia, nuestra capacidad de crear realidad. A los costados del rostro encontramos las Nakaskomej, que significa oídos. Representan el equilibrio y la orientación. ¿De qué serviría el poder de la palabra si no tuviéramos la capacidad de escuchar? El oído nos da audición, equilibrio y orientación. 3 elementos que nos permiten caminar con paso firme por la vida. Si observas bien, el rostro presenta Xoxolotlic Xayacatl, que literalmente se traduce como arrugas en el rostro. Para nuestra cultura, las arrugas no eran motivo de vergüenza, sino de orgullo. Representan a una cultura adulta y madura, fruto de miles de años de aprendizaje. El rostro en el centro es el rostro de la sabiduría, del consejo de ancianos que guiaba a los pueblos no por la fuerza, sino por el conocimiento. Bajo el cuello, el rostro luce un collar con 6 piedras preciosas, o chalchihuitl. No se trata de derrotar a nadie de forma externa. Se trata de vencernos a nosotros mismos internamente. Y para ganar esa guerra florida, nuestros abuelos no hablaban de armas. Hablaban de virtudes. 6 piedras preciosas que no se cuelgan en el cuello. Se cultivan en el carácter. Voluntad, respeto, orden, perseverancia, responsabilidad, verdad. Quien conquista estas 6 no necesita conquistar el mundo. Estas virtudes son el fruto de la victoria personal sobre los elementos indeseables que cargamos dentro. Son el verdadero tesoro de la humanidad. Ese rostro en el centro de la Huey Cuauhxicalli y Xiptla es un recordatorio de nuestra capacidad de aprender, evolucionar y trascender. Es un mensaje de que las palabras tienen poder, que el equilibrio es vital y que cada uno de nosotros es el guerrero de su propia historia. Si hoy mismo pudieras poner una fotografía tuya en el centro de esa piedra, los símbolos seguirían siendo válidos. Eres el centro de tu universo, eres un guerrero en busca de equilibrio, y tu arma más poderosa es tu palabra y tu voluntad. Nuestra identidad no está perdida, está grabada en piedra, esperando a que la reclamemos para volver a ser ese México espectacular que siempre hemos sido. En el siguiente video, continuaremos con el análisis geométrico y astronómico del primer círculo de la Huey Cuauhxicalli
y Xiptla. Hasta pronto.